Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las jornadas virtuales de la Universidad Jaume I. Agradeceros vuestra asistencia a esta sesión. Mi nombre es Beatriz Bonet y yo estoy trabajando en la unidad de apoyo educativo de esta universidad. Y me acompaña en esta sesión Conrado Martínez, que es el vicedecano del grado de Medicina de nuestra universidad. Mirad, os voy a comentar. En primer lugar, la verdad que la Universidad Jaume I nos hubiera gustado a todos y a todas poder abrir las puertas y teneros aquí, poder pasear por el campus, pero bueno, debido a las circunstancias, pensamos que esta es una buena opción, poder acercarnos hasta vuestras casas online, acercaros toda la información de los grados y del mundo universitario, porque es muy importante en el momento en el que estáis que tengáis la máxima información posible para tomar una buena decisión. Bien, durante la sesión, Conrado hará una explicación de aproximadamente unos 25 minutos para que conozcáis en profundidad el grado, todos los aspectos que seguro que os interesan y que él os lo va a facilitar, pero también queremos que participéis, que nos preguntéis las dudas, cuestiones que os puedan interesar. Para agilizar la participación tenéis el chat abierto y nos vais escribiendo vuestros mensajes con esas dudas y esas preguntas y al final, en la última parte del tiempo, contestaremos y Conrado contestará a todas vuestras dudas. Pues bien, pues si os parece, yo ya le voy a dar paso a Conrado. Cuando quieras, Conrado. Muchísimas gracias, Beatriz. Agradecerte tanto a ti como a Óscar la posibilidad de que se puedan hacer estas jornadas, aunque sea online. Como has dicho, hubiera sido mucho mejor hacerlas presencialmente en la UJI, pero bueno, yo creo que para el mensaje que tenemos que darle a la gente que tiene interés en el grado de medicina de la UJI, yo creo que ese mensaje lo daremos. Como ha dicho Beatriz, yo soy Conrado Martínez. Me ha tocado estos años ser el vicedecano del grado de medicina de la UJI. Sabéis que en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI tiene 3 grados, ¿vale? Tiene medicina, enfermería y psicología. Pues hay un decano, que es el decano de toda la facultad, y luego cada grado tiene un director, que es el vicedecano. Entonces yo soy el de medicina. Lo que voy a hacer es explicaros en muy poquito tiempo, porque lo que quiero es que preguntéis vosotros y que las preguntas que tengáis y las dudas que tengáis, aclarároslas, más que hablar yo aquí y soltar el rollo. Sobre todo porque la medicina es una carrera muy tradicional que todo el mundo sabe cómo funciona. Es quizá una carrera en la que de lo que es el grado en sí, a lo mejor hay menos preguntas que de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, hablaré un poquito del grado de medicina, hablaré un poco también de la UJI y si además queréis hacer preguntas interrumpiéndome, pues estaré encantado. ¿Vale? Vale, entonces, a ver, eh, ¿qué es lo más difícil de la medicina? ¿Vale? Sabéis que siempre se habla que el grado de medicina o la carrera de medicina es muy difícil. Pues como ya sospecháis, lo más difícil hoy en día de la medicina es entrar en el grado. ¿Por qué? Porque se ha convertido el estudiar medicina en una especie de locura colectiva dentro de este país. Entonces es prácticamente imposible entrar si tienes menos de un 12,7, 12,8, 12,6 en la nota de PAU, tanto la selectividad como el bachillerato. Entonces, la manera normal y más probable de entrar es un 12,6, 12,7, a veces algún año baja, pero casi todos los años sube la nota. Y por lo tanto, si los que estáis ahí queréis estudiar medicina el año que viene o dentro de 2, lo que tenéis que hacer es sacar la mejor nota de selectividad posible. Ese es mi consejo y podéis poneros a estudiar ya. Esa es la manera más directa para entrar. ¿Vale? Luego también explicaré otras maneras de entrar que son mucho más minoritarias. Luego, el grado de medicina. ¿Vale? El grado de medicina hoy en día
se compone de 3 partes, ¿vale? Es una carrera muy bonita y hay formación de muchos tipos. Entonces os explico rápidamente cómo funciona y luego si tenéis preguntas también me las hacéis. Los 2 primeros años y medio aproximadamente, de los 6 años, que es la medicina, los 2 primeros años y medio se estudia cómo funciona el cuerpo humano, ¿vale? Cuando está sano, tanto a nivel anatómico como fisiológico, como molecular, como celular, como tisular, como genético, etc. Entonces hay asignaturas muy diferentes en las que se obtiene una formación básica. Por ejemplo, genética, bioquímica, biología, con un nivel un poco más alto del nivel que habéis estudiado en bachillerato, pero en general son asignaturas donde se forma a los estudiantes en prácticas de laboratorio, en aprender a pensar, son asignaturas en las que se suele pensar bastante, hay problemas de biología, de genética, etc. Luego también se estudia desde el punto de vista fisiológico y sobre todo anatómico, ¿vale? Entonces, tanto en primero como en segundo, se hacen muchísimas prácticas en las salas de disección. Es una instalación que tenemos en la UGI, donde hay cadáveres humanos en los que los estudiantes aprenden a ver cómo es el cuerpo humano por fuera y por dentro, ¿vale? Y podéis ahí abrir, diseccionar, meter la mano, sacar un intestino, un trozo de hígado. Es decir, los que tengáis curiosidad por saber cómo es el cuerpo humano, en anatomía se aprende muchísimo. Luego, fisiología es cómo funcionan los diferentes órganos, los diferentes sistemas del cuerpo humano, etc. Luego, en los 2 años y medio primeros también hay muchas asignaturas que son de competencias humanísticas, ¿vale? Se estudia bioética, por ejemplo, se estudia antropología, se estudia historia de la medicina, se estudia psicología médica. Son asignaturas que te dan otro matiz, otra visión de cómo es de lo importante o cosas importantes para un médico, que tiene que saber un buen médico, ¿vale? Las prácticas de disección van a ser exactamente iguales que otros años, ¿vale? Porque la sala es grande y se puede dividir en 2 grupos y entonces no va a haber problemas. Las prácticas de disección son en primero y en segundo. Luego, aparte de eso, pues se ve cómo funciona el sistema urinario, el respiratorio, el cardiológico, etc. Esos son los 2 primeros años y medio, más o menos. Luego, de la mitad de segundo hasta quinto, incluido, es decir, otros 2 años y medio, lo que se hace es estudiar qué es lo que le pasa al cuerpo cuando enferma y cómo se diagnostica y cómo se trata. Ahí se aprende lo que es la patología. ¿Cómo se hace esto? Pues con clases teóricas, con seminarios, con casos clínicos y también con prácticas en los hospitales y en los centros de salud. Es decir, nosotros tenemos conveniados, nosotros me refiero al grado de medicina de la UGI, tenemos conveniados con todos los centros de salud de la provincia de Castellón, perdón, del Departamento de Salud de La Plana, del Departamento de Salud de Castellón, y con 4 hospitales públicos, que son el Hospital de la Magdalena, el Hospital General de Castellón, el Hospital Provincial de Castellón y el Hospital de La Plana. Entonces, los estudiantes, a medida que dan la teoría, por ejemplo, de oftalmología o de cirugía o de cardiología, etcétera, están unos días, 10 días o una semana, haciendo prácticas en los servicios clínicos de los hospitales. Entonces están allí 4 o 5 días con un cardiólogo y saben qué es ven lo que hace un cardiólogo, refuerzan lo que han dado en la teoría y además aprenden qué es la cardiología. A lo mejor ahí dicen, pues mira, no, ya sé lo que no quiero ser cardiólogo, por ejemplo, ¿no? O, pues sí, me gusta mucho la hematología, porque es una especialidad que tiene parte de laboratorio y parte de consultas médicas. O me gusta la pediatría, porque se ve un poco de todo.
de todo niños y se ve un poco de todo. Me gusta, yo qué sé, la neurocirugía. ¿Eh? Se hacen prácticas en todos los servicios. No somos un grado que haya decidido hacer muchas prácticas en un número de servicios reducido, sino que hemos decidido hacer prácticas en casi todos los servicios que hay disponibles en el entorno hospitalario. Y luego, por último, en sexto es un curso que son todo prácticas. Es decir, no hay clases, no hay exámenes, no hay nada. Es que está todo el año en los hospitales o en centros de salud. Y ahí, en ese año, tú eliges una serie de prácticas, unas prácticas obligatorias quirúrgicas, unas prácticas obligatorias médicas, pediatría, ginecología, etcétera, y luego una serie de prácticas optativas, es decir, las que a ti te llaman más la atención. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues neumología o alergología, que no, a lo mejor has hecho prácticas, muchas prácticas durante el resto de la carrera, pues en sexto te coges un mes entero en alergología. ¿Vale? Entonces, en los hospitales y en los centros de salud, tanto en prácticas de sexto curso, que es todo el año prácticas, como tercero, cuarto y quinto, los estudiantes van con un médico o una médico. Es decir, tú sigues al especialista y estás con él o con ella todo el rato que estás en el servicio. Como máximo pueden ir 2 estudiantes por facultativo. Lo normal es que vaya uno, ¿vale? Pero bueno, a veces hay guardias, hay médicos que están en un congreso, etcétera, y entonces como máximo pueden ir 2 estudiantes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que se aprende muchísimo en las prácticas. Y esto es algo que tradicionalmente se ha cuidado mucho en la universidad, la Jaume I, en Castellón. Los estudiantes están encantados con, con los hospitales y con las prácticas que hacen en los centros de salud. Y yo creo que es el punto fuerte del grado de medicina. Lo que tú ves en prácticas no se te olvida nunca, no es como leer de un libro. Es decir, son cosas que ya no se te olvidan. Y eh, comparando con otros, claro, hoy en día todos los estudiantes de todos los grados de medicina están en contacto y hablan y tienen sus chats y sus grupos de WhatsApp. Y los estudiantes de la UJI están encantados porque ven que en otras universidades no se cuida tanto lo de las prácticas. ¿Vale? Nunca se sabe, no es una maravilla todo y siempre hay pues, sitios o servicios donde tienen mucho trabajo, donde van muy liados, en mejor caso, en menos caso. Es decir, no todo es una maravilla, pero en general el grado de la UJI, los estudiantes salen muy bien formados. Sabéis que hace 2 años en el examen MIR, que es como un examen de todo el grado, tener en cuenta que para ser médicos el camino es muy largo. Es decir, la medicina es la carrera más larga con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque después de los 6 años de estudiar, si todo va bien y se acaban 6 años, luego no eres médico. Es decir, tienes que hacer una especialidad para poder ejercer en la medicina pública. ¿Eh? A esa especialidad se accede a través de un examen que se llama examen MIR. Y las especialidades duran 4 o 5 años más. Es decir, eh, son 4 años, perdón, son 6 años del grado de medicina, más 1 para prepararle el examen MIR, más 4 o 5 para hacer la especialidad. Y todo eso si todo va bien. Si se aprueba el MIR a la primera, el examen MIR a la primera, y si sacas los 6 años eh, sin perder ninguno. Por lo tanto, ¿cuándo te incorporas al mercado de trabajo? Como mínimo tienen que pasar 12 años desde que entras en la universidad hasta que sales para poder encontrar un trabajo. Y eso si encuentras un trabajo nada más salir de la especialidad. Por lo tanto, no es tan halagüeño
Es verdad que en medicina hay menos paro que en otras profesiones, pero también hay médicos en paro. Es decir, que la cosa no es tan fácil. Estaba hablando del examen MIR. Entonces, ese examen MIR, los estudiantes de medicina, el primer año la primera promoción que salió, han salido 3 promociones, la primera promoción quedaron los primeros de España. De 40 facultades de medicina que hay en España, los primeros fueron los de la UGI. Y el año pasado fueron los novenos. Es decir, que yo creo que los resultados están siendo muy buenos. Los que se han examinado este año todavía no se saben los resultados, pero más o menos comparando con años anteriores deben de estar rodeando los sextos o séptimos. Es decir, que además de que los estudiantes están contentos, encima pensamos que la preparación que tenemos es bastante buena, siempre comparándonos con otras facultades. Además, hace poco, en un servicio de, claro, muchos de los estudiantes acaban entrando en servicios de los hospitales de Castellón. Y algunos de los médicos que conozco y con los que estoy en contacto me dijeron, les preguntan a los estudiantes, oye, ¿tú dónde estudiaste? Porque los ven que se manejan muy bien, claro, han hecho muchas prácticas, se manejan muy bien en el servicio y dicen, no, lo estudié en la zona primera. Ah, vale, vale, vale. Es decir, está empezando a tener un pequeño prestigio en los hospitales, al menos de la Comunidad Valenciana. El porcentaje de prácticas y de teoría que hay en tercero, cuarto y quinto varía. En cuarto y en quinto hay más prácticas. Más o menos es mitad-mitad, 50%. En tercero a lo mejor un poco más de teoría que de prácticas, pero en cuarto y en quinto 50% prácticas, 50% teoría. Todo esto teniendo en cuenta los años anteriores. Claro, este año que viene, este curso que viene, el 2021, a lo mejor, debido a la situación del coronavirus, las cosas cambian y tenemos que reducir la capacidad de los estudiantes en prácticas porque los hospitales van a estar más saturados y va a haber menos pacientes en esos servicios. Por lo tanto, creemos que la capacidad que tendrán los hospitales para acoger a estudiantes va a ser más baja. Entonces, a lo mejor el porcentaje de prácticas tiene que disminuir. Pero bueno, sería una cosa temporal, supongo. ¿Vale? ¿En el tiempo de estudio de la especialidad se puede acceder a un salario que permita la independencia del hogar? No y sí. No porque la especialidad ya es un trabajo remunerado. Es decir, tú te estás formando como especialista y esa formación se te remunera, es decir, ya tienes independencia económica, pero no puedes acceder a otros trabajos. No, es exclusivo, tienes que trabajar en exclusividad. Cuando estás el primer año de residencia se cobra poquito, luego el segundo año un poco más, el tercero más. Una de las preguntas que me hacen mucho, porque hay muchos estudiantes que se debaten entre la medicina y otros grados biomédicos que tienen que ver con la biomedicina, que en Castellón no hay. ¿Vale? Por ejemplo, ciencias biomédicas, biomedicina, biotecnología, biología bioquímica, etc. ¿Vale? Entonces, esta pregunta sale cada año y yo lo que aconsejo a los estudiantes es lo siguiente. Si lo que te interesa es trabajar en un entorno sanitario en el que tienes contacto con los pacientes, entonces estudia medicina, aunque te interese la biología, la genética, la bioquímica, etc. Entonces yo creo que vale la pena estudiar medicina. Y se puede hacer investigación de mucha calidad en los hospitales, pero siempre desde el punto de vista clínico. Si lo que le gusta a la gente, si lo que os gusta es la investigación más básica, más de laboratorio, más de análisis de datos, más de etcétera, entonces os aconsejo que estudiéis una carrera más científica
tipo bioquímica, biología, biomedicina o genética, etcétera. Sí que tenemos la idea de introducir un grado de biomedicina o parecido, o biología humana, o sea, algo similar, en la UJI con los años. Pero esto, la incertidumbre aquí es total. No sabemos si tendremos fondos de la Consellería de Educación, de la Generalitat Valenciana. Para este año que viene es imposible porque la UJI, debido al problema que ha habido con el confinamiento del coronavirus, eh, ha prohibido grados nuevos y montar un grado nuevo lleva 1, 2 o 3 años. Es decir, no sería algo para un futuro próximo, sería algo para medio plazo, largo plazo. Pero yo estoy convencido que dentro de 3, 4 años la UJI se decidirá por ofertar un grado de biomedicina o similar. Quiero comentar también cosas sobre el intercambio, ¿vale? Sobre los intercambios, tanto nacionales como extranjeros. Medicina es un grado que es 2 años más largo que el resto de todos los grados. Es decir, todos los grados que hay hoy en día, por lo menos en la UJI, tienen 4 años, menos medicina que son 6. Entonces, las oportunidades para estar un año fuera de intercambio, tanto SICUE, es decir, dentro de España en otra universidad española, como Erasmus en una universidad europea, como también en el programa de Latinoamérica, en una universidad latinoamericana, esas posibilidades son mucho más grandes. Entonces hay un porcentaje alto de los estudiantes que acaban yéndose a un año o un semestre solamente a otro sitio. Entonces hay muchas oportunidades, más que en otros grados. Nosotros tenemos convenios con universidades francófonas en Francia y en Bélgica, con universidades donde los grados son en alemán, en Viena, en Austria, y en Alemania también, en Nuremberg, y luego con 4 o 5 universidades en Italia, donde los grados son en italiano, y luego con universidades de Polonia y de Hungría, donde ofrecen grados en inglés. En general, no se tienen convenios con Irlanda o con Inglaterra, donde podrían ofrecer grados en inglés, porque el grado de medicina en esos países es totalmente diferente a los que hay en España. Entonces, las oportunidades que hay son muy buenas. ¿Se puede ir un periodo de tiempo a Estados Unidos en el grado de medicina? No, en general no se puede. Los grados de medicina en Estados Unidos, al igual que en Inglaterra, son totalmente diferentes. Y para entrar en un grado de medicina en Estados Unidos has tenido que ir a la universidad antes. Es decir, tú tienes que tener tu grado o ser ya licenciado, haber hecho 4 años de universidad, habiendo estudiado cualquier grado que sea, biología o bioquímica o filosofía, da igual. Y luego cuando acabas la universidad, entonces entras en la escuela de medicina. Por lo tanto, en Estados Unidos es difícil hacer. Sí que se puede ir a hacer un semestre en un grado que no sea medicina, eso sí, pero en un grado que sea medicina, no. ¿Vale? Para ejercer de médico de familia de cabecera es obligatorio haber hecho la especialidad. Solamente podrías acceder a la medicina privada y tener una consulta no es fácil. Entonces hay una serie de sitios donde puedes ejercer de médico si no tienes la especialidad. ¿Vale? Por ejemplo, en servicios de urgencia o como médico de empresa, en mutuas, etcétera. Pero no es tan fácil. Luego, otra cosa que quería comentar es la entrada a través de cupos. Cupos diferentes al cupo de selectividad de PAU normal. Existe el cupo de discapacidad, el cupo de atletas de élite, el cupo de licenciados, el cupo de mayores de 25 y el cupo de mayores de 40. Y entran 1 o 2 estudiantes con cada uno de esos cupos. Es decir,
todo depende de quién se presente ese año en cada uno de esos cupos. Por ejemplo, el cupo de discapacitados, la nota suele ser bastante baja. Y hay veces que se entra con un 6 en selectividad, con un 6,5, con un 7, con un 5. Sin embargo, en graduados o licenciados, el cupo de graduados o licenciados que entran las personas, la nota suele ser mucho más alta, porque las personas que compiten tienen una nota media de ese grado, pues a lo mejor mucho más alto. Necesitas a lo mejor un 8 en la nota media del expediente del grado que has hecho para poder entrar. ¿Vale? Los atletas de élite depende si eres A o B. Hay atletas de élite A que a lo mejor con un 5,5, con un 6 en selectividad entran. Sin embargo, si eres B, necesitas un 9,5, un 9, un 10 para poder entrar, porque hay mucha más competencia. Es decir, que entra muy poquita gente con los cupos y las notas cambian cada año y son, en realidad, en general, más bajas que las notas de la selectividad, del PAU. ¿El MIR lo preparas por tu cuenta o vas a clase para prepararlo? Normalmente puedes ir a clase para prepararlo, pero son academias privadas que valen mucho dinero las que te preparan ese examen. Es decir, el MIR es algo ajeno a la universidad. Es cuando el estudiante ya ha salido de la universidad y no es competencia ni responsabilidad nuestra formar a los estudiantes para hacer un examen. Los estudiantes se suelen apuntar a academias que hay en Valencia o en muchos otros sitios de España. ¿El año que viene los que entraremos en la carrera sabemos cómo lo vamos a hacer? No, no tengo ni idea, porque todo lo que concierne a la matrícula en la universidad no lo llevan los grados, no lo llevamos nosotros. Eso lo lleva el servicio de estudiantes, que es ajeno a todos los grados. Por lo tanto, es una pregunta a la que yo no sé responder. ¿Para entrar por el ciclo superior es muy difícil? Sí, es dificilísimo. Y también me cuenta la nota, etcétera, pero sí que ha habido algunas personas que han entrado a través de ciclos superiores, pero es muy difícil. Me parece que en todos los años que llevamos, que son ya 10 años, que tiene el grado de medicina ya este año que viene será el 10º, me parece que han entrado 3 personas por ciclo. Es decir, no es nada fácil. Luego, otra pregunta que se repite todos los años es, si no me da la nota para estudiar medicina y entro en enfermería, odontología, fisioterapia, etcétera, es decir, otra carrera de la rama de salud, ¿podré luego cambiarme a medicina? La respuesta es no, es dificilísimo y os explico por qué. Por normativa nacional, cada año entran 8 personas por traslado de expediente nacional. ¿Qué significa esto? Que cada año el grado de medicina de la UGI tiene que ofrecer plazas para que 8 estudiantes que están estudiando en otras universidades españolas o en otros grados de la UGI, que no sea el grado de medicina, se incorporen al grado de medicina. Eso es lo que se llama el traslado de expediente nacional. Pero por normativa también nacional, no es que sea algo específico de la UGI, los traslados de expediente se priorizan por el grado que estás estudiando. Entonces, los traslados que se priorizan son primero los del mismo grado al mismo grado. Es decir, los del grado de medicina de otros grados de España al grado de medicina de la UGI. ¿Vale? Si hay 8 plazas, cada año de media se presentan unos 70 estudiantes de medicina que se quieren cambiar a medicina de la UGI. Por lo tanto, no quedan plazas. Después de los de medicina, se acepta a los de otros grados de salud medicina. Pero claro, es imposible que queden plazas. Nunca quedan plazas. Entonces, no se puede entrar en enfermería. En teoría sí que se podría, pero en la práctica
es imposible. No se puede entrar en enfermería o en odontología y luego hacer un traslado de estudio. Hoy en día es imposible. Lo que hacen las personas es, se vuelven a presentar a las específicas, por ejemplo, o se vuelven a presentar a la selectividad y al subir nota, luego pueden entrar en el grado de medicina y sí que tienen una serie de convalidaciones de asignaturas como genéricas, como biología, fisiología, estadística, etcétera, que se les convalidan de lo que han hecho ese año en odontología, en fisioterapia, etcétera. ¿Vale? Además de esos 8 estudiantes que entran por traslado nacional, que siempre son de medicina a medicina, también entran 4 estudiantes por traslado extranjero. Y lo mismo, tienen prioridad los que entran de medicina a medicina. Cada año se presentan 40 o 50 personas que están estudiando medicina fuera de España para entrar en la UGI. Es decir, que la competencia es muy alta. Es relativamente más fácil entrar sacando una buena nota de selectividad que de otras maneras. ¿Vale? Tener en cuenta, para que veáis cómo están las cosas, que ya aproximadamente entre un 25 y un 30% de los estudiantes que entran en primero de medicina, en la UGI, ya han cursado o enfermería, o un año de enfermería, o un año de odontología, o 2, fisioterapia, etcétera. Es decir, que ya hay muchos estudiantes que no pueden entrar el primer año o el segundo y que vuelven a repetir la selectividad varias veces. Es decir, la cosa no está nada fácil. Cosas buenas de la medicina. Pues que es una carrera chulísima. Es la carrera más chula que hay, porque haces un montón de cosas diferentes. Otra de las cosas buenas que tiene la UGI es que los grados son pequeños. Nosotros cogemos a 80 estudiantes solamente. Entonces el ambiente que hay es muy bueno. Es muy poco competitivo, la gente se ayuda en general. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se hace en, en octubre, después de entrar en septiembre, es organizar una cena, porque se organiza una cena de todos los estudiantes de todo el grado de medicina, los 80 de cada curso. ¿Vale? No van todos, efectivamente, pero a lo mejor se juntan 200 personas y se conocen entre grados, hay muy buen ambiente. Luego, con muchísima diferencia también, somos el grado de la UGI que más personas tienen de fuera de Castellón y de fuera de la Comunidad Valenciana. Ya aproximadamente el 30% de los estudiantes que entran en medicina en la UGI son de fuera de la Comunidad Valenciana. Y el 50-60% son de fuera de la provincia de Castellón. Es decir, por ejemplo, el año pasado de Castellón entraron 10 personas. De las 80, unas 9 o 10 personas son de Castellón. Es decir, que es un grado muy cosmopolita, entre comillas. Y hay gente de toda España. Hay gente de Córdoba, de Albacete, de León, de País Vasco, de Orense, de todas partes. Entonces, está muy bien porque conoces a gente de toda España que luego son amigos para toda la vida. Otra de las cosas chulas del grado de medicina de la UGI es que en primero se tiene un tutor. Es decir, hay un programa que se llama PATU, programa de atención tutorial, que lo que hace es te asigna, cuando entras en primero, otro estudiante de cuarto o de quinto, de tercero, de cuarto o de quinto, que ya ha pasado por la misma situación que tú. Y durante los primeros meses te aconseja pues dónde ir, este profesor es muy malo o este profesor es muy bueno, esta asignatura es muy difícil, estudia mucho, o te pasan apuntes. Es decir, que además de aconsejarte sitios, por ejemplo, para ir a comer dentro del campus, o hacer un grupo de amigos, o simplemente para que puedas preguntarle a alguien que lleva ya 3 o 4 años en la UGI cómo es la cosa, si es muy difícil, ¿vale? Hay que estudiar mucho, etcétera. Y entonces eso también ayuda muchísimo. Y a la gente, a los estudiantes de primero, la verdad es que les encanta ese contacto con estudiantes más mayores.
¿Que en medicina hay que estudiar mucho? Pues no, no es verdad. ¿Vale? Hay que estudiar, por supuesto. Pero lo más importante es, con muchísima diferencia, aprovechar el tiempo. Es decir, lo que no puedes es estar una hora delante del libro habiendo leído una frase o un párrafo y cada vez que pasa una mosca te distraes y pierdes el hilo. Es decir, es importantísimo cuando se está estudiando, estar estudiando. Cuando tienes que salir por ahí con tus amigos al cine o a tomarte una cerveza, pues hacer eso. Cuando hay que descansar, hay que descansar. Cuando hay que ir a jugar a fútbol o a hacer ejercicio, hay que ir a hacer ejercicio. Eh, no recuerdo quién dijo que el descanso es una parte muy importante del trabajo. Y eso en medicina hay que tomárselo muy en serio. Porque sí que ves el perfil de la persona que se agobia y está estudiando 24 horas al día, y a esas personas les va fatal. ¿Vale? No se puede estar estudiando 24 horas al día, es imposible. Entonces, organizar el tiempo, que además es un aprendizaje para la posterior vida de médico, que son personas muy atareadas con mucho número de pacientes y que en general tienen mucho trabajo, el organizarte el tiempo es algo fundamental. Y a todo el mundo que se organiza bien el tiempo, aunque no sean extremadamente brillantes y sean genios, les va muy bien la carrera de medicina. Ser responsable y organizado. Y por tanto tampoco es tan difícil. Si habláis con gente que está estudiando medicina hoy en día eh, o que ya ha acabado la carrera, os dirán que lo más difícil es entrar. Y que lo importante es organizarse. Sí que es verdad que hay mucho temario y que yo qué sé, eh, a lo mejor estudias enfermedades que solo las tienen 20 personas en el mundo y 8 se han muerto ya. Es decir, que el temario es muy extenso, pero es cuestión de organizarse bien y ya está. Dificultad. No es tan difícil como una ingeniería aeronáutica, no, muchísimo menos. Eh, voy a hablar un poquito de posgrado, ¿vale? Y luego dejaré un rato también para que hagáis preguntas, aparte de las que estéis poniendo en el chat. El posgrado, como sabéis, en la Universidad Española y en todas las universidades del mundo, tiene dos partes, el máster y el doctorado. ¿Vale? El máster suelen ser másteres profesionalizantes. Por ejemplo, pues hay mucha gente que hace máster para estudiar enfermería quirúrgica o economía internacional, no sé qué, ¿vale? O un máster que se hace para luego poder hacer al doctorado, para poder acceder al doctorado. Es decir, hoy en día no se puede acceder al doctorado si no tienes un máster, excepto si has estudiado medicina. Es decir, cuando se sale después de 6 años de carrera en medicina, esa persona ya tiene el grado máster. No es que tenga un máster, un certificado con un máster, sino que no necesita el máster para poder entrar en la escuela de doctorado. Pero el doctorado sí que va aparte. El doctorado no tiene absolutamente nada que ver con la carrera de medicina. Y es un grado totalmente aparte que se hace para hacer carrera académica. Es decir, para que luego tú poder trabajar en la universidad y ser investigador. Hay gente que tiene el doctorado y no hace investigación, pero lo normal es que si tú vas a hacer el doctorado, que es algo largo, costoso y que lleva un esfuerzo, quieras hacer una carrera académica en la universidad. Si no, ¿para qué hacer el doctorado? Muchos médicos que están interesados en la carrera académica y en la investigación hacen el doctorado mientras están haciendo la especialidad o cuando están acabando la especialidad. Pero no tiene nada que ver con la carrera de medicina, el doctorado. ¿Vale? Después del MIR, ¿cómo se accede a la especialidad? Después del examen MIR se accede a la especialidad por un número. Entonces, todos los hospitales de España ofrecen todas las plazas que tienen para formar a especialistas. Los hospitales y los centros de salud.
Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer cardiología en el Hospital Ramón y Cajal, ¿vale? O neurocirugía, ¿vale? Neurocirugía, que tienes ahí un equipamiento tecnológico que vale $500.000 para hacer neurocirugía en el Hospital Ramón y Cajal o en el Gregorio Marañón, que son de los más grandes de España. Pues a lo mejor el Hospital Gregorio Marañón ofrece una plaza de neurocirugía. Si tú has sacado el número 2 del MIR y el número 1 coge neurocirugía en el Gregorio Marañón, tú esa plaza ya no la puedes coger. Tienes que coger otra. Es decir, que las plazas se cogen por orden de resultados en el examen MIR. Normalmente se presentan unos 14.000 médicos, 14.000 personas, y hay 7.000 plazas. Es decir, que la mitad de las personas que se presentan no sacan una especialidad y ¿qué es lo que hacen? Volver a presentarse al año siguiente. Y así sucesivamente. Y ya hay médicos que se están yendo al extranjero para hacer la especialidad. Si haces la carrera en otro país, ¿puedes trabajar en España después? Si es dentro de la Unión Europea, sí. Si es fuera de la Unión Europea, necesitas una homologación del título. Y muchas veces eso no es tan fácil. Sobre todo si el título viene de países de Latinoamérica, África, etc. Pero no es tan fácil. Le aconsejo fervientemente estudiar medicina o en España o en un país de la Unión Europea. Si luego queréis trabajar en España, por supuesto. Lo bueno que tiene la medicina, además, es que hoy en día está muy enfocada al contacto con el paciente. Es decir, si lo que queréis estudiar, si lo que queréis es estudiar medicina porque tenéis muy buena nota en el bachillerato, o porque mi padre es médico, o porque en mi familia han sido todos médicos, o porque mis padres me lo dicen, que no sea tonto y que haga medicina, y no os gusta, lo vais a pasar fatal. Porque desde segundo ya estáis en contacto con el paciente. En segundo curso hay una asignatura de prácticas en centros de salud donde vas a un centro de salud y te ponen delante de un paciente tú solo para que le hagas una historia clínica. Si no os gusta la medicina, no hagáis medicina. Es una carrera hoy en día muy vocacional, muy vocacional. Sí que es verdad que hay muchas maneras, ¿no?, luego de ser médico y no es lo mismo ser neurocirujano en el Ramón y Cajal, en Madrid, con aparatos ahí, con un servicio de los mejores de España, con tal, que ser médico de familia en un pueblo pequeñito de Teruel. Son dos cosas totalmente diferentes, pero eh, para las dos necesitas contacto con el paciente. Está claro que hay especialidades que son más de laboratorio, por ejemplo, bioquímica clínica, microbiología, que ahora está también en moda con el coronavirus, anatomía patológica, hematología, por ejemplo, que mezcla la parte médica con la de laboratorio, y esas personas ven pocos pacientes o ninguno. O, por ejemplo, radiología o medicina nuclear, todo lo que tiene que ver con radioimagen, son especialidades que tampoco tienen mucho contacto con el paciente. Y luego hay otras especialidades que es todo contacto con el paciente, pediatría, las especialidades médicas, lo que se llama el tronco médico, cardiología, neumología, reumatología, eh, oncología, neurología, etcétera. Son todas especialidades donde el contacto con el paciente es continuo. Y luego está el tronco quirúrgico, cirugía, dermatología, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, traumatología, que son especialidades más que tienen una parte médica muy importante, pero que también hay una parte de quirófano, de cirugía. Sí, tenemos otra pregunta en el chat. Preguntan si la nota del MIR, además de la nota del examen, cuenta la nota del expediente de la carrera. Sí, la nota del expediente cuenta, pero muy poquito. Ahora mismo lo quieren cambiar, pero ahora mismo la nota del MIR cuenta un 90% y la del expediente un 10%. Es decir, que no, lo importante es la nota MIR.
quieren subirlo a un 15 o un 20, pero hay bastantes reticencias por parte de los mismos estudiantes, porque ellos creen que las universidades privadas ponen más nota en los grados de medicina de universidades privadas y los estudiantes ahí sacan mejores notas, entonces luego tienen ventaja a la hora de elegir especialidad después del MIR. Entonces, mm, ese es el motivo por el que el, el expediente cuenta tan poquito, por diferencias dentro de las notas medias de diferentes universidades españolas. Bueno, yo ya he hablado bastante, me callo y si queréis preguntar. Sí, si tenéis alguna pregunta más, la verdad que agradeceros que habéis ido, como Conrado se ha ofrecido, ha ido contestando las preguntas, ¿verdad? A lo largo de la exposición, así queda claro que puede contestarse todo, porque a veces, ¿verdad? Si lo dejamos al final y hay muchas. Mientras vais pensando si aún tenéis alguna duda o alguna cuestión a la que tenemos a Conrado aquí, os recuerdo que podéis asistir a las diferentes sesiones. Sabéis que hemos empezado hoy, hasta el jueves hay presentaciones de todos los grados, por tanto podéis acceder a las salas y tener esa información. No sé si de momento no Vale, hemos escrito. Mira, ha sí, habido una una pregunta, ha pregunta. habido una pregunta que no he contestado que dice, ¿ha habido formación online durante el confinamiento? ¿Vale? Bueno, la respuesta es que sí. Es que, de hecho, esa formación es obligatoria. Es decir, nosotros somos una universidad y hemos tenido que adaptarnos a la situación. Entonces, ha habido formación online a través de Google Meet o con documentos PowerPoint locutados por parte de los profesores y en general los estudiantes están relativamente contentos. Y luego los exámenes también han sido online. Dentro de un aula virtual que tenemos, se hacen una serie de cuestionarios en los que el estudiante puede hacer el examen final y todo ha sido no presencial. He dado dos preguntas ya en el último ¿Cómo es el tiempo. proceso de selección para el acceso de nota? Total desconocimiento de esa pregunta. Todo eso lo llevan Perdón, desde... es por nota, es independientemente de dónde hayáis estudiado vuestro bachillerato, de qué comunidad autónoma seáis, no sé si te refieres a eso. El estudiante, Carla, en este caso, sería por nota. de sí que hay, dependiendo de las comunidades autónomas, eh, específicas, asignaturas específicas que cuentan más o menos. Por ejemplo, matemáticas, biología, etcétera, esas suelen, física, suelen contar 2 puntos sobre 2 en las específicas. Pero en otras comunidades autónomas no. A lo mejor la física en otras comunidades autónomas solo cuenta 1 sobre 2. ¿Vale? Entonces, realmente sobre 14, yo no sé bien cómo se calcula la nota, pero al final se entra por nota media, punto. Sí, lo que comentaba Conrado muy bien es las ponderaciones, tenéis que ir a máximo, tenéis que ir a por los 14 puntos. Entonces, dependiendo de las comunidades autónomas, hay variaciones en las ponderaciones, pero sabéis que también os pondera la materia que tenéis en la fase obligatoria. Por tanto, jugáis ahí con 3 asignaturas y ir a por la máxima nota, porque es por nota y evidentemente primero accede la gente de la convocatoria ordinaria, ¿vale? Que en este caso va a ser en julio este año, ¿vale? Pero lo que antes decíamos en junio, evidente, y ahí ya se cubren las plazas porque ya se queda lista de espera siempre muy, muy elevada en medicina, ¿eh? Sí, 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 pues mira, tenemos sí. 2.000 estudiantes en lista de espera. Si queréis ya la última pregunta, nos comenta, si empiezas el curso en una universidad privada, ¿podrías entrar luego en una pública? ¿Qué vías seguirían? Bueno, lo has comentado ya antes, sí. Sí, eso sería por traslado de expediente, pero es Mm. difícil, hay mucha competencia. Siempre vale la pena volver a hacer la selectividad por si acaso, o por lo menos las específicas. Vale, pues como nos quedan muy poquitas, porque tenemos que ir cerrando ya, el tema de laboratorios. Los laboratorios universitarios de Mm. investigación desde medicina, ¿cómo va? Si tú quieres hacer una carrera clínica, tienes que hacer medicina. Y entonces puedes estar puedes trabajar en un hospital, viendo pacientes, etcétera. Y es irrelevante si haces la carrera académica también o no.
Si lo que quieres es trabajar en un laboratorio universitario y haciendo investigación, puedes ser médico, pero la vía es totalmente diferente. Cuando acabas la carrera de medicina, tienes que entrar en la carrera académica, que es hacer un doctorado, luego hacer un postdoctorado por algún sitio del mundo, hacer investigación, publicaciones científicas, etcétera. Es decir, son dos carreras totalmente diferentes. ¿Se puede ser las dos cosas? Sí, pero lo normal es que la gente trabaje a tiempo completo en un hospital o un centro de salud y como trabajo asociado de clases en la universidad, pero que el sitio de investigación también esté en el hospital. Ya he Bien, comentado que entra poquita gente por grados superiores, muy poquita, mm, ya 3 o 4 han entrado en toda la historia que tenemos en la UGI. ¿Qué le aconsejarías a una persona que le parece interesante la carrera pero le echa para atrás la larga duración del grado? Pues ahí es que, mm. Carlos, ahí, si te parece interesante la carrera de medicina y te gustaría ser médico, sobre todo, no hay otra manera. No hay otra manera. Y luego, yo siempre aconsejo que persigas tu sueño, que no... Es larga, pero da igual. Dentro de 14 años, si no haces medicina, no serás médico. Y estarás con 32 años diciendo, si hubiera estudiado medicina, ahora sería médico. Es decir, que no te tire para atrás la duración del grado de medicina, ni la dificultad, si tienes vocación. Vale, y para terminar, Conrado, si quieres un poco clarificar, pero bueno, dentro de la medida de lo posible, las clases cuando empecemos en septiembre, con De momento formato las clases, presencialidad. de momento las clases está previsto que sean presenciales. Tanto los seminarios y las prácticas de grupo reducido, en los que hay 20 estudiantes solamente, como las de teoría también en grupos reducidos. Porque somos de los grados de los grados de la UGI, de la Facultad de Salud, con grupos más reducidos. Son solo 80 estudiantes. Entonces, como las aulas que tenemos son muy grandes, pueden acceder presencialmente eh, al, al, a las aulas, guardando todas las medidas de seguridad, por supuesto, y con un aforo menor del 50%. Es decir, que como tenemos aulas de 124 personas, de 130 personas, los estudiantes pueden ir a clase y están separados entre ellos por 2 metros como mínimo. Entonces, la idea que tenemos ahora mismo es que las clases sean presenciales, pero en caso de que haya un rebrote o de que haya cualquier problema, ya tenemos un plan B diseñado para volver a las clases online en cualquier momento. Muchísimas gracias, Conrado. Pues bien, vamos a dar por finalizada la sesión. Simplemente deciros que nos encantaría que decidierais y pudierais formar parte de la Universidad Jaume I y ayudaros a cumplir vuestro sueño, que sea una realidad el poder entrar en medicina, como sé que todos y todos los que estáis aquí lo deseáis. Pues repito, gracias, Conrado. Y cualquier duda que tengáis, a partir de ahora podéis escribir también al correo de Infocampus. Su correo electrónico es info@ugi.es. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y desearos que os vaya muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo. Un Hasta saludo. luego. Gracias, Conrado. Gracias, Oscar. Y